Hay algo inquietante en un perro que se niega a dejarte entrar en tu propia casa, especialmente cuando ese perro es tu compañero, tu protector, tu mejor amigo. La oficial Riley James había confiado en Titán con su vida a través de redadas antidrogas, persecuciones en coche y casos de personas desaparecidas. Pero en esa cálida tarde de martes, el pastor alemán estaba rígido en el porche de su casa como una barricada viviente, bloqueándole el paso con un gruñido bajo y gutural que nunca antes había escuchado. No era un ladrido. No era miedo. Era una advertencia. Y Riley, con 5 meses de embarazo y exhausta tras un largo turno, se quedó paralizada. Algo no estaba bien. Algo estaba profundamente mal. La tarde había comenzado de manera bastante normal. Riley había terminado el papeleo en la comisaría y se despidió de sus compañeros con esa sutil sonrisa de alivio que solo una mujer embarazada acercándose al final de su segundo trimestre podía entender. Sus pies estaban hinchados. Le dolía la espalda. Todo lo que quería era una ducha larga, uno de esos sándwiches de queso fundido de 3 pisos que sus antojos seguían demandando y tal vez una siesta frente a una reposición de su programa policíaco favorito. Titán había sido dejado antes tras una sesión de entrenamiento y estaba esperando en casa, supuestamente descansando. Pero en lugar de eso, ahora estaba apostado justo frente a la puerta principal, con las orejas hacia atrás, la cola rígida, los ojos fijos en ella con una extraña intensidad que le provocó un escalofrío en la espalda. Parpadeó. Titán, ¿qué pasa, pequeño?, preguntó suavemente, alcanzando la manija de la puerta con la mano izquierda mientras equilibraba su bolsa de trabajo con la otra. Se movió. No mucho, solo un cambio de peso y un paso adelante. Pero fue suficiente. Su cuerpo bloqueó el de ella. Otro gruñido, más fuerte esta vez. Esto no era juguetón. Ni siquiera defensivo. Era algo más. Dio un paso atrás y lo miró fijamente. Está bien. ¿Ahora quieres jugar a ser perro guardián?, murmuró, tratando de calmarse. Vamos, amigo. Déjame entrar. No se movió. Por un segundo, Riley se rió nerviosamente. Hormonas, tal vez. Sus nervios habían estado alterados últimamente, y sus sentidos reaccionaban exageradamente a todo, desde pan quemado hasta alarmas de autos. Se agachó ligeramente, haciendo una mueca por la tensión en la parte baja de la espalda. Titán no respondió a su tono ni a su lenguaje corporal. Sin movimiento de cola, sin inclinar la cabeza. Sus ojos permanecieron fijos en ella y luego algo sutil. Un olor, no fuerte, solo un cosquilleo leve en la parte trasera de su nariz, metálico, dulce, familiar, pero extraño. Se frotó la nariz y miró hacia el lado de la casa, tratando de deshacerse de la sensación. Vivía en un vecindario tranquilo en el norte del estado de Nueva York. No había fábricas ni vertederos cerca, ni trabajos recientes en la carretera. Entonces, ¿qué demonios era ese olor? Fue entonces cuando Titán gruñó de nuevo, más fuerte, sacándola de sus pensamientos. Riley metió la mano en su chaqueta y sacó su teléfono. Si esto era solo su perro actuando raro, está bien. Pero si había algo en esa casa, Dios no lo quiera, un robo o una fuga de gas, no iba a arriesgarse. Marcó el número de su amiga Casey, teniente en el departamento de bomberos local. Hola, respondió Casey, con la voz medio distraída. ¿Estás cerca?, preguntó Riley. ¿Por qué? Mi perro está perdiendo la cabeza frente a mi puerta, impidiéndome entrar. Y juro por Dios, Case, creo que huelo a gas. Hubo silencio al otro lado. No estás adentro, ¿verdad? No. Quédate ahí. Paso en un momento. Click. Riley se sentó en el escalón del porche a pocos metros de Titán. Su estómago se tensó, el bebé dando una pequeña patada como si compartiera su tensión. Volvió a mirar a su compañero. Lo sabías, ¿verdad?, susurró. No se movió, solo la observó, silencioso, alerta, como un soldado de guardia. Pasaron unos minutos. El viento arreció. Los pájaros cantaban. Una ardilla cruzó el patio corriendo, y Titán ni siquiera se inmutó. Eso, más que nada, la inquietó. Siempre perseguía ardillas. Cambió de posición, ajustando su cinturón de equipo alrededor de su vientre, y pensó, tal vez estoy perdiendo la cabeza. Tal vez solo estoy cansada. Pero en el fondo, sabía que no. Un rápido recordatorio.
Si historias como esta te conmueven, te inspiran o te hacen apreciar a los héroes silenciosos entre nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal. Te traemos historias verdaderas, poderosas y emotivas de valentía animal cada semana. 10 minutos después, Casey llegó en una camioneta del departamento de bomberos, saltó con un sensor portátil de gas y caminó casualmente. Bueno, veamos de qué está tan preocupado el grandote, dijo, agachándose cerca del porche. Titán se movió inmediatamente hacia ella, pero no gruñó, solo la miró. Casey movió el sensor alrededor del marco de la puerta. Nada al principio. Luego, pitido. Un destello de luz. Pitido, pitido, pitido. El rostro de Casey palideció. Jesús, susurró. Riley se puso de pie. ¿Qué tan grave? Grave. Tu casa está llena de eso. ¿Gas? Sí, gas natural. Los niveles adentro están en rojo. Si hubieras entrado y encendido una luz o incluso sacado tu teléfono en el lugar equivocado. No terminó la frase. Riley se agarró de la barandilla del porche para estabilizarse. Titán se sentó, aún entre ellas y la puerta. El equipo de bomberos llegó en minutos. Cortaron la línea principal de gas. Un técnico se arrastró bajo la casa, luego al espacio detrás de la cocina. Línea defectuosa. Una fuga lenta detrás de la estufa, probablemente acumulándose desde esa mañana. Suerte, dijo uno de ellos. Pero Riley sabía que no. No fue suerte. Fue Titán. Esa noche, después de que los camiones de bomberos se fueron y el aire se despejó, Riley se sentó en su patio trasero, aún conmocionada. Titán yacía a sus pies, masticando tranquilamente un juguete que Casey le había traído como agradecimiento. Lo miró con nuevos ojos, no solo como un compañero o una mascota, sino como un protector, un centinela silencioso que había arriesgado todo simplemente haciendo lo que nació para hacer. Buen chico, susurró, con lágrimas picándole los ojos. Él golpeó la cola una vez y se apoyó en su pierna. No le contó a nadie de inmediato lo cerca que había estado. Eso podía venir después. Por ahora, solo quería respirar, estar viva, sentir a su bebé patear de nuevo y agradecer al perro que no la dejó morir. La oficial Riley James no durmió mucho esa noche. La casa se había ventilado. La línea de gas había sido reemplazada. El jefe de bomberos le dio luz verde para regresar después de revisar cada esquina, ventilación y electrodoméstico. Aún así, algo no encajaba. Casi había muerto. Su bebé casi había muerto. Y la única razón por la que ambos seguían vivos estaba acostada pacíficamente al pie de su cama. Su grueso pelaje negro subiendo y bajando en un ritmo tranquilo, completamente ajeno al peso que ahora llevaba en su corazón. Titán, su compañero canino, había sentido algo que ella no pudo. Había olido la muerte y la había detenido de caminar directo hacia ella. A las 4 de la madrugada, Riley salió de la cama y fue a la cocina. El silencio en la casa era más pesado de lo usual, como si las paredes recordaran lo que casi pasó. Se apoyó en el mostrador, una mano descansando instintivamente en su vientre. No había alarmas, no había sirenas, solo el zumbido silencioso del refrigerador y el leve crujido de la madera mientras la casa se asentaba. ¿Desde cuándo había estado fugando? Abrió un cajón y sacó un cuaderno que guardaba cerca del refrigerador. Originalmente destinado a listas de compras y recordatorios. Ahora garabateó una fecha, martes, Titán salvó nuestras vidas. Miró las palabras por un momento, luego subrayó Titán. Al día siguiente, se reportó enferma. Nadie la cuestionó. Su capitán ya había oído la historia, aunque la mantuvo vaga. Solo una fuga de gas. El perro lo detectó. Estamos bien ahora. Omitió la parte sobre casi abrir una puerta que la habría convertido a ella y a su hijo por nacer en estadísticas carbonizadas. No mencionó cómo sus rodillas se doblaron cuando el detector de gas chilló en rojo, o cómo miró su casa como si la hubiera traicionado. En cambio, solo dijo la verdad, pero no toda, porque había algo más que seguía carcomiéndola. ¿Por qué no lo había olido antes? Esa tarde, Riley llevó a Titán a dar un paseo en coche. No al parque para perros, no al entrenamiento, solo un paseo. Ventanillas abajo, sol afuera, su cabeza por el lado del copiloto, orejas ondeando como banderas al viento. Terminaron en Ashwood Acres,
un amplio campo de hierba al borde del pueblo donde solían hacer ejercicios de rastreo K9. Ya no era oficial, pero a nadie le importaba si lo usaba. Lanzó una pelota. Titán la buscó a medias. No estaba en modo de juego. Ella tampoco. Se sentó en la puerta trasera de su camioneta, observándolo olfatear el perímetro como si estuviera de servicio. Siempre de servicio. Incluso ahora. ¿Por qué no te escuché de inmediato? ¿Eh? Dijo en voz alta, más para sí misma que para él. Hizo una pausa, la miró con esos ojos inteligentes, luego trotó y se sentó a sus pies. «Alguna vez tienes esa sensación», dijo, frotándole entre las orejas, «de que algo no está terminado, como si aún faltara algo». Parpadeó, imperturbable. Tú sabías que algo estaba mal. No solo oliste gas. Sabías que no estaba segura. Se detuvo. Su estómago dio un vuelco. No por el bebé, sino por un recuerdo. 2 noches atrás, había cocinado pasta. La estufa funcionó bien. Sin olor, sin ruido, sin problemas de presión. Ayer por la mañana, no había usado la estufa en absoluto. Entonces, ¿cuándo comenzó la fuga de gas? El equipo de bomberos dijo que probablemente había estado fugando durante varias horas, pero eso no cuadraba. No si todo estaba normal el lunes por la noche. El técnico incluso dijo que la línea parecía manipulada, como si hubiera sido torcida o manipulada, no solo erosionada naturalmente. Pero nadie más tenía acceso a su casa, excepto, tal vez alguien sí lo tuvo. Tembló. De vuelta en casa, sacó su vieja tableta de trabajo y se sentó en la mesa del comedor. Titán se desplomó a su lado con un suspiro. Inició sesión en su aplicación de casa inteligente. Normalmente, la usaba para ajustar el termostato o encender luces cuando llegaba tarde, pero también registraba actividad. Sensores de puertas, disparadores de movimiento, cambios de termostato. Tocó el historial. Lunes por la noche, luz de la cocina encendida a las 7:14 de la tarde, apagada a las 9:01 de la noche normal. Martes por la mañana, sin entradas hasta las 11:38 de la mañana, puerta trasera abierta. Miró fijamente. No había regresado a casa hasta después de las 5 de la tarde. Siguió desplazándose. 11:38 de la mañana, puerta trasera abierta. 11:39 de la mañana, sensor de movimiento de la cocina activado. 11:47 de la mañana, puerta trasera cerrada. Eso fue 8 minutos. 8 minutos dentro de su casa por alguien que no era ella. Su ritmo cardíaco se disparó. Volvió a leer el registro. Luego otra vez, ese mismo olor metálico regresó a su memoria. Su pecho se apretó. Riley tomó su teléfono y llamó al despacho. «Oye, soy James. Pregunta rápida. ¿Alguien ha reportado actividad sospechosa cerca de East Magnolia en los últimos días?» La voz al otro lado fue casual. «Nada reciente». «¿Por qué?» «Creo que alguien pudo haber entrado en mi casa ayer mientras no estaba». Una pausa. «¿Necesitas que enviemos una unidad?» «Dudo». «No, yo lo manejaré». Salió y revisó la puerta trasera. Estaba cerrada, pero la cerradura estaba suelta, no rota, pero tambaleante, como si alguien la hubiera forzado lo suficiente para pasar. Se volvió hacia Titán, que ya la miraba como si supiera lo que estaba pensando. «Tú lo sabías», susurró. Luego se agachó, lo miró a los ojos. «No solo oliste gas, lo oliste a él». Titán lamió su mano una vez y miró hacia la parte trasera del patio. Esa noche, revisó la casa lentamente, habitación por habitación, con una linterna, aunque las luces funcionaban bien. Buscaba cualquier cosa que se sintiera fuera de lugar. En el cuarto de lavado, algo llamó su atención. El pequeño armario cerca del calentador de agua estaba ligeramente entreabierto. No lo había abierto en semanas. Se acercó y lo abrió con cuidado. Detrás de una fila de productos de limpieza, encontró un encendedor de plástico, como los usados para velas. No había comprado un encendedor en más de un año. Lo recogió con un pañuelo, con el corazón latiendo con fuerza. Titán gruñó suavemente detrás de ella. Se giró. Sus orejas estaban levantadas, los ojos fijos en la puerta principal ahora. Un segundo después, su teléfono vibró. Número desconocido,
bloqueado. No contestó, pero no necesitaba hacerlo. Quienquiera que hubiera entrado en su casa no solo torció una línea de gas y la dejó al azar. Dejó el encendedor. Querían que ella llegara a casa, abriera la puerta, encendiera una luz. ¡Bum! No fue solo un accidente extraño. Esto era una advertencia, o peor, un ataque. Pero no habían contado con Titán. Riley no durmió mucho esa noche tampoco. Se quedó en la sala, Titán acurrucado a su lado, una mano descansando en su espalda, la otra alrededor de su vientre. No estaba exactamente asustada. Estaba furiosa. Alguien había cruzado una línea, y la única razón por la que ella y su hijo seguían respirando era un perro que no podía hablar pero que sabía exactamente qué decir. Solo que no usaba palabras. Riley James había hecho arrestos que terminaron en llanto, disturbios y juicios federales. Había visto laboratorios de metanfetamina en sótanos con juguetes de niños al lado de tanques de propano, perseguido a delincuentes armados por callejones traseros y se había sentado frente a asesinos de sangre fría que sonreían al confesar. Pero esto era diferente. Esto era su hogar. Y quienquiera que hubiera dejado ese encendedor detrás, escondido tras toallitas de cloro y un trapo viejo en su armario de lavado, la conocía su rutina, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Se sentó en la mesa del comedor esa mañana, su café enfriándose. Titán yacía en el suelo, con la cabeza en las patas, los ojos nunca lejos de los de ella. Su otra mano descansaba en su vientre, trazando círculos lentos alrededor del lugar donde su bebé había pateado horas antes. Alguien había irrumpido. Alguien había intentado matarla a ella y a su hijo por nacer. Y la única pregunta ahora era quién. No volvió al trabajo ese día ni al siguiente. Su capitán le dijo que tomara la semana. Ella le dijo que solo necesitaba espacio. En verdad, necesitaba tiempo para pensar, para investigar. Comenzó con los registros de seguridad. La aplicación de casa inteligente solo contaba parte de la historia. La puerta trasera había estado abierta durante exactamente 8 minutos a mediodía cuando estaba en la comisaría. No fue tiempo suficiente para saquear nada. No se robaron nada. Pero algo había sido plantado. Una fuga de gas. Un encendedor dejado a la vista, escondido lo suficiente para pasar desapercibido, pero no para siempre. Contactó a un amigo, el detective Mark Lively, un viejo compañero de la academia que ahora trabajaba en crímenes violentos en Albany. Solían bromear que terminarían resolviendo asesinatos juntos. Nunca pensó que podría comenzar con el suyo propio. ¿Sabotaje en la línea de gas? ¿Hablas en serio?, preguntó Mark por teléfono esa tarde, con la voz áspera por años de noches largas y café malo. Tan serio como un infarto, dijo Riley. El técnico dijo que fue torcida con fuerza, no desgastada. Había un encendedor escondido detrás del armario junto a ella. No fumo. No he usado ese armario en meses. ¿Quién más tiene acceso? Nadie. Mi ex se mudó hace 2 años. Mis padres viven a 3 estados de distancia. La paseadora de perros se jubiló en febrero. Vivo sola. Bueno, excepto por Titán. Hubo una pausa entonces. ¿Crees que esto fue dirigido? Sé que lo fue. No era del tipo paranoico. Eso siempre había sido su ventaja en la fuerza. Tranquila, lógica, por el libro. Pero su instinto no mentía. Y Titán seguro que tampoco. Entonces sacó sus viejos cuadernos, años de archivos de casos que guardaba impresos o respaldados en carpetas. El tipo de archivo analógico que los policías de su edad ya no solían mantener. Hojeó informes de asalto, órdenes de restricción, cartas de libertad condicional. ¿Quién tenía una razón para hacerle daño? Al principio, nada destacaba. Luego encontró un nombre que no había pensado en casi 2 años. James Ondelo, un pirómano de poca monta, acusado de intento de homicidio tras prender fuego a un edificio. Riley había sido la oficial que lo arrestó. Fue su unidad K9 la que lo acorraló en un desagüe. Delo había gritado, se la devolvería por arruinar su vida. Le negaron la fianza 2 veces. Finalmente se declaró culpable por 3 años en una instalación estatal. Abrió su laptop y buscó el localizador de reclusos del DOC. Liberado bajo libertad condicional. Hace 2 semanas. Su estómago se hundió.
Volvió a llamar a Mark. Jameson Delo, en libertad condicional. ¿Estás segura de que es él? No, pero tiene motivo, y sabe lo que hace con las líneas de gas. Mark prometió obtener direcciones recientes y registros de control de libertad condicional. Mientras tanto, Riley salió al patio trasero con Titán y se sentó en el porche, mirando los bosques detrás de su patio. Odiaba lo nerviosa que se sentía ahora. Cada aleteo de pájaro la hacía estremecerse. Cada crujido de una rama sonaba como un paso. Se encontró susurrando: si no puedo mantener a este bebé seguro en mi propia casa, ¿qué clase de madre voy a ser? Titán se acercó y apoyó su enorme cabeza en su muslo. Sonrió a pesar de sí misma. Tú eres la única razón por la que sigo aquí, pequeño. Al día siguiente, un golpe en la puerta hizo que su corazón se detuviera. Revisó la cámara. Era Mark. Riley abrió la puerta, con la mano aún cerca de su arma enfundada. ¿Qué encontraste? Mark entró, sosteniendo una carpeta. El oficial de libertad condicional de Delo registró su última dirección en Syracuse. No se presentó a las últimas 2 reuniones. Está desaparecido. Maldita sea. Eso no es todo, añadió Mark, bajando la voz. Alguien irrumpió en una casa de alquiler vacía a 2 calles de aquí. El propietario lo reportó esta mañana. Puerta trasera forzada. Líneas de servicios manipuladas. Sin signos de ocupación. Pero tal vez no fue al azar. Riley terminó por él. ¿Crees que estaba practicando? Creo que estaba planeando. Presentaron un informe formal. Mark contactó al grupo de trabajo para apoyo de vigilancia, pero sin una dirección o testigos, había poco en que basarse. Riley no esperó. Comenzó a recorrer el área ella misma. Conducciones lentas por el vecindario, prestando atención a edificios abandonados, camionetas estacionadas, cualquier cosa fuera de lugar. No estaba técnicamente de servicio, pero la placa no abandonaba sus huesos solo porque estaba fuera del horario. Titán iba con ella, siempre alerta. El tercer día, algo llamó su atención. Una camioneta azul oxidada estacionada justo al lado de un camino de mantenimiento detrás de una fila de lotes vacíos. Redujo la velocidad. Sin placas. Estacionó a una calle de distancia y regresó caminando con Titán atado, manteniéndose cerca de la línea de árboles. La camioneta estaba vacía, pero dentro, en el suelo del asiento del copiloto, había una bolsa de lona negra. Abierta. Se agachó detrás de un contenedor, sacó su teléfono y amplió la imagen de la bolsa. Dentro, herramientas, llaves inglesas, guantes, una manguera enrollada y una varilla metálica larga y delgada, del tipo usado para ajustar válvulas de gas. Titán gruñó suavemente. Luego escuchó el crujido de una rama detrás de ella. Se giró rápido, pero no había nadie. Aún así, cada vello en su nuca se erizó. Riley retrocedió lentamente y regresó a su coche. Lo reportó. En 20 minutos, un equipo llegó para barrer el área. La camioneta estaba registrada a una LLC fantasma. Configuración típica de descarte. Sin huellas, sin ADN, nada a lo que aferrarse. Pero no necesitaba una pistola humeante. Ya sabía quién era. Y ahora Delo sabía que ella estaba observando. Esa noche, no pudo obligarse a regresar a la casa. Se quedó en casa de un amigo al otro lado del pueblo. Un compañero oficial con una habitación libre y 2 pitbulls que ladraban a cualquier cosa más grande que una ardilla. Titán durmió al pie de su cama de nuevo, como siempre, tranquilo, listo. Pero por primera vez en su carrera, Riley se admitió algo a sí misma. Ya no era solo una policía. Era madre. Y quienquiera que estuviera ahí fuera, quien quisiera asustarla, silenciarla o eliminarla, estaba interfiriendo con más que solo ella. Iban por su familia y no iba a permitirlo. Riley James no había regresado a su casa en 3 días. La revisó 2 veces. Una con su compañero, otra con un técnico de la compañía de gas para inspeccionar cualquier nuevo sabotaje. No encontraron nada. Pero eso no significaba que estuviera segura. La paranoia debería desvanecerse con la evidencia. Pero cuando estás embarazada de 5 meses y tu compañero canino te impide entrar a tu propia casa porque hay una fuga de gas lista para explotar, dejas de ignorar tu instinto.
y el instinto de Riley gritaba que algo no había terminado. Para el jueves, dormía menos de 3 horas por noche. Titán se mantenía más cerca que nunca. No se apartaba de su lado ni siquiera cuando se duchaba. Caminaba constantemente, con las orejas levantadas, los ojos escaneando cada habitación como si las paredes escondieran a alguien. Y Riley, ella no solo estaba observando. Estaba cazando. Esa mañana, se sirvió una taza de café tibio de la cafetera de su amigo y se sentó frente a su laptop con un cuaderno en el regazo. Sacó el mapa de su vecindario y comenzó a trazar. 2 robos, uno en su casa, otro a 2 calles en una casa de alquiler vacía. Luego esa camioneta, sin placas, una bolsa de herramientas para sabotaje. Sin huellas, sin ADN, sin grabaciones de cámaras. Pero Delo estaba detrás de esto. Lo sentía en los huesos. En la academia, uno de sus instructores solía decir, a veces lo que dejan atrás es más ruidoso que lo que se llevan. Bueno, Delo no había tomado nada. Había dejado la muerte bajo su estufa. Había dejado un encendedor, y Titán, bendito sea, había hablado de la única manera que sabía. Ladrando, bloqueando, negándose a dejarla caminar hacia la trampa. ¿Y ahora qué? Tenía un rostro, un motivo, un vehículo, pero sin dirección, sin pruebas sólidas. Y aún así, había algo que ningún criminal podía borrar. El olor. Esa tarde, contactó al oficial K9 Manny Torres, su viejo amigo de entrenamiento de algunos condados más allá. Manny se especializaba en rastreo de olores y perros de cadáveres, y siempre había sido uno de los pocos que creía que a veces la nariz de un perro podía descubrir lo que la vigilancia no podía. Delo, repitió Manny por el altavoz. ¿No fue a quien perseguiste en un tubo de drenaje hace unos años? Ese mismo. Te odiaba, lo recuerdo. Escupió en la ventana del patrullero y todo. Bueno, dijo Riley, mirando a Titán, creo que está de vuelta. ¿Quieres mi ayuda? Quiero que Titán intente algo. Se reunieron ese día en la oficina de campo. Manny trajo una caja de olores, uno de esos equipos de acero inoxidable usados para identificar olores objetivo. ¿Tienes algo que Delo haya tocado?, preguntó Manny. No directamente, dijo ella. Pero tengo el encendedor. Se lo pasó, envuelto en una bolsa de plástico, con la etiqueta de evidencia aún adjunta. Manny lo abrió con cuidado. Debería ser suficiente. Colocó el encendedor en una cámara, llenó el resto con espacios en blanco. Luego trajo a Titán a la habitación. Riley se quedó callada. Su corazón latía con fuerza. Titán olfateó la primera cámara. Neutral. La segunda, neutral. La tercera, se congeló, luego ladró una vez, luego otra. Arañó la cámara, con la nariz apretada contra el borde. Ese es tu hombre, dijo Manny. Está fijado. Riley exhaló, casi sin creerlo. Titán recordaba el olor. Delo había estado en su casa. Y ahora tenían un perfil base. Está bien, dijo ella. Pongamos esa nariz a trabajar. Comenzaron la mañana siguiente en el lote donde encontraron la camioneta azul. La policía ya la había revisado, pero había sido confiscada e intacta desde entonces. Manny obtuvo permiso para llevar a Titán solo. Riley observó desde el borde mientras Titán saltaba de la parte trasera de su camioneta, con la cola rígida, las fosas nasales abiertas. Le puso su chaleco de trabajo, estándar, verde oliva con un parche negro que decía, no acariciar. Rodeó la camioneta 2 veces, hizo una pausa, luego giró a la derecha hacia los bosques. Sin dudar. Riley lo siguió. El rastro estaba frío, pero a Titán no le importaba. Su nariz los guió por una colina poco profunda, pasando un pequeño arroyo, y hacia un denso parche de bosque que bordeaba un almacén abandonado que Riley no había visto en años. Solía ser un sitio de almacenamiento de fuegos artificiales antes de que la compañía quebrara. Ahora estaba tapiado y olvidado. Al menos para todos los demás. Titán gruñó bajo mientras se acercaban. ¿Qué es, pequeño?, susurró. Se quedó mirando un panel roto en la ventana de la esquina. Luego se sentó. Su señal de alerta. Riley sacó su arma. Lo reportó. En 20 minutos, llegó el refuerzo. Los oficiales avanzaron con cautela, despejando el edificio sección por sección. Dentro,
cajas polvorientas, muebles rotos, envolturas de comida rápida desechadas. Pero en una esquina lejana del almacén, escondido bajo una lona, encontraron algo peor. Una bolsa de dormir, una mochila y una pila de fotos impresas de Riley saliendo de su casa, paseando a Titán, entrando al estacionamiento de la comisaría, ampliadas, granuladas, pero inconfundiblemente ella. En la parte trasera de cada foto, notas escritas a mano en marcador negro. 5:52 de la tarde, regresa a casa sola, el perro siempre con ella, 5 meses de embarazo. La garganta de Riley se secó. Ojeó lentamente, con la mano temblando. Esto no era al azar. Esto era acecho premeditado. Esto era cazar. Manny se acercó por detrás. Estaba planeando algo muy calculado. Ella asintió. Estaba esperando a que me descuidara. ¿Alguna vez presentaste una orden de restricción contra este tipo? No. Nunca llegué tan lejos. Se declaró culpable y desapareció. Pensé que eso era todo. Manny bajó la voz. Riley, esto no fue solo una fuga de gas. Quería borrar tu nombre de su cabeza permanentemente. Cerró la carpeta de fotos y miró a Titán. Él estaba allí, silencioso y alerta, listo para hacer lo que ella le pidiera. Necesitamos encontrarlo antes de que termine lo que empezó. Esa noche, regresó a su casa. Por primera vez en días, pisó el porche sin dudar. Titán caminó delante de ella, con las orejas aún alerta, pero sin gruñidos en la garganta. Entró con su arma desenfundada, revisó la casa ella misma. Nada. Respiró, segura por ahora. En su habitación, abrió el cajón inferior de su mesita de noche. Dentro había un sobresellado dirigido a Bebe James. Lo había escrito en su primer día de planificación de la baja por maternidad, una carta para que su hijo la leyera algún día, por si algo le pasaba. Lo miró ahora. No, susurró y lo guardó más profundo bajo la pila de libros. Ya no necesitaba un plan de respaldo. Tenía a Titán y no estaba huyendo. Más tarde esa noche, se sirvió 2 dedos de gingerale en un vaso. Sin whisky, ya no. Y se sentó en la terraza trasera. Titán yacía a su lado, mirando las estrellas. No sé cómo termina esto, dijo suavemente. La cola de Titán golpeó. Pero cuando lo haga, no seré yo la que mire por encima del hombro. Sonrió débilmente. Ninguno de los dos notó el destello de la cámara al otro lado del patio. Un pequeño clic, otra foto. Alguien seguía observando, y el juego no había terminado aún. El destello de la cámara no había sido fuerte, apenas más que un susurro en la noche, pero fue suficiente. Suficiente para que Titán levantara la cabeza, con las orejas girando hacia los bosques detrás de la cerca. Suficiente para que Riley James se congelara a mitad de una frase, sus dedos apretando el vaso de gingerale, y suficiente para confirmar lo que ya había comenzado a sospechar. Delo no se había ido. Solo estaba esperando, observando, planeando. Se levantó lentamente, dejó su bebida en la mesa del patio y siguió la mirada de Titán. No había nada más que sombras, una línea tranquila de árboles y el suave susurro del viento entre las hojas. Normal para cualquiera, pero no para ella. Ya no. Entró y cerró la puerta con llave, luego apagó todas las luces de la casa. Titán se movió con ella, tranquilo pero tenso como un resorte. No ladró, no gruñó, pero también estaba observando la oscuridad. Cada músculo tenso. Apartó ligeramente la cortina y miró por la ventana hacia la línea de árboles. Nada, pero podía sentirlo. Alguien había estado allí, y ese alguien había tomado su foto. A la mañana siguiente, Riley presentó un informe. Un patrullero rodeó la propiedad 3 veces ese día. Un detective de crímenes violentos vino y buscó huellas en la cerca trasera. Sin suerte. Podría haber sido un cazador o algún adolescente aburrido con una cámara, ofreció el oficial. Riley no discutió, pero tampoco lo creyó. Sabía cómo se veía un cazador, y Jameson Delo ya había marcado a su presa. Tomó los siguientes 2 días libres del trabajo y convirtió su casa en una fortaleza. Cámaras, sensores de movimiento, cerraduras reforzadas en cada ventana y puerta, incluso un sistema Ring conectado a su teléfono. No estaba siendo paranoica. Estaba preparada. Más que nada, necesitaba proteger lo que más importaba,
su bebé. Y el perro, que ya los había salvado una vez. Ese viernes, despertó justo después de las 5 de la madrugada con Titán de pie al pie de la cama, con las orejas levantadas, la cola rígida. Algo ahí afuera, susurró, sentándose y tomando su teléfono. La alerta de Ring mostró movimiento detectado a las 5:04 de la madrugada, cerca trasera. Tocó para ver el vídeo. Nada se movía en la pantalla, solo un paneo lento por el patio trasero. Luego, apenas visible, un destello de movimiento detrás de los árboles. Una sombra agachándose. Titán dejó escapar un suave gemido. Se puso unos pantalones de chándal, deslizó su Glock en la cintura y le puso el chaleco de trabajo a Titán. Esto no iba a ser otra noche de esconderse. Se quedó adentro hasta el amanecer. Luego tomó una bolsa de suministros, mapas, archivos de casos impresos, sus notas de campo y condujo con Titán al lugar donde todo había comenzado, el almacén. Necesitaba respuestas, necesitaba sentir que estaba haciendo algo más que esperar a ser atacada. Dentro del almacén, el olor a polvo y moho la recibió. Se movió con cuidado, con Titán delante de ella, guiando. Se detuvo donde habían encontrado la bolsa de dormir. Había desaparecido. La lona aún estaba allí, las envolturas, algunas marcas de rasguños en el suelo de botas, pero la bolsa, las fotos, habían desaparecido. Alguien había regresado. Riley se arrodilló, apartando el polvo con dedos enguantados. Un pequeño trozo de papel salió volando de debajo de una caja. Lo recogió. La próxima vez no fallaré. Sin firma, solo tinta negra y letra torcida. Su estómago se heló. De vuelta en su camioneta, se sentó en el asiento delantero mirando la nota. Esto no era un mensaje. Era una promesa. Delo había estado aquí después de que lo barrieran, lo que significaba que aún estaba en la zona, burlándose de ella, probándola. Abrió su cuaderno y revisó el archivo del caso de Delo. En el arresto original, Delo había usado una vieja cabaña en la Ruta 17 como escondite. Había sido condenada hace años. Sin agua corriente, sin electricidad, pero fuera de la red. Sin vecinos, sin ojos curiosos. Marcó la dirección en su teléfono y arrancó el motor. El camino hacia la cabaña apenas era un camino. Más bien un sendero de tierra cubierto de maleza y ramas que raspaban los costados de la camioneta. Titán se sentó en silencio en el asiento del copiloto, con la mirada fija al frente, los músculos tensos. A media milla, apagó los faros y condujo el último tramo lentamente. La cabaña apareció entre los árboles como algo sacado de una película de terror. Madera podrida, tejas rotas y una sola cortina ondeando en la brisa. Alguien estaba allí. Lo sabía. Estacionó a 50 yardas y se acercó a pie, con el arma desenfundada, Titán a su lado. Rodearon la parte trasera, encontraron una ventana abierta, sin vidrio, solo una pantalla rasgada ondeando. Titán se detuvo, olfateó, se sentó, alerta. Reportó su posición por radio, susurró al despacho, posible ubicación del sospechoso Delo. Visual no confirmado. Entro. La respuesta llegó tranquila. Refuerzos en camino. ETA 20 minutos. No tenía 20. Dentro, el aire estaba viciado y caliente. Olía a sudor, metal y moho. Se movió lentamente, escaneando cada habitación. Titán se mantuvo a centímetros de su rodilla. En el dormitorio, si se le podía llamar así, había un catre, una bolsa de lona militar y envolturas de comida esparcidas por el suelo. Pero lo que la detuvo en seco fue la pared. Estaba cubierta de fotos suyas otra vez. Instantáneas de ella caminando hacia su coche, parada en su buzón, en la comisaría, sosteniendo su vientre. Algunas marcadas con X rojas. Una tenía una palabra escrita en marcador, inconcluso. De repente, un tablón del suelo crujió. Riley se giró rápido, con el arma levantada. «Policía, muéstrate ahora». Sin respuesta. Titán gruñó. Luego un destello de movimiento desde el espacio del ático. Riley se movió rápido, apuntando su arma hacia el techo mientras Titán ladraba, feroz y ensordecedor. La trampilla del ático estaba abierta, la escalera bajada. Volvió a gritar, Jameson Delo, soy la oficial Riley James. Baja ahora. Manos arriba o envío a mi perro.
Silencio, luego un estruendo. Una figura cayó del ático, blandiendo algo metálico. Titán se lanzó. Delo cayó al suelo con fuerza, gritando mientras Titán se aferraba a su brazo. El tubo en su mano cayó ruidosamente al suelo. Riley se movió rápido, con el arma levantada, las rodillas firmes. Titán, fuera, ladró. El perro soltó de inmediato, retrocediendo pero aún gruñendo. Delo gimió, con el antebrazo sangrando. No quería hacerte daño, gritó. Saboteaste mi casa. Solo intentaba asustarte. Dejaste un encendedor en una habitación llena de gas. Su boca se torció. Arruinaste mi vida. Quería que supieras cómo se sentía. Los refuerzos llegaron minutos después. Delo fue esposado y sangrando, murmurando tonterías sobre redención, equilibrio y hacer las cosas justas. Riley los vio llevárselo, con las manos aún temblando, no de miedo, sino de rabia. Luego miró a Titán. Él le devolvió la mirada con calma, y ella supo que si no hubiera estado allí esa primera noche, nunca habría llegado tan lejos. Esa noche, se sentó en su patio trasero otra vez. Mismo lugar, misma bebida. La brisa era más fresca, el aire más limpio. Titán yacía a sus pies, con el estómago lleno de un bistec bien merecido. Lo miró y sonrió. Nos salvaste otra vez, pequeño. Lamió su mano y apoyó su cabeza contra su tobillo. Al otro lado del césped, la luz del porche de un vecino se encendió. Sin sombras, sin destellos, solo paz. Por ahora. 3 semanas después, todo se sentía más tranquilo. No silencioso. La vida de Riley James nunca volvería a ser silenciosa. No con un bebé en camino. No después del trauma de ser cazada en su propia casa. Pero había una especie de calma que se instala después del caos, cuando el miedo se disipa y comienzas a sentirte normal otra vez. Normal, por supuesto, era un concepto nuevo para Riley ahora porque ¿cómo vuelves a la normalidad después de que un perro salva tu vida? 2 veces. Al día siguiente del arresto de Delo, la historia llegó a las noticias locales. Oficial embarazada atacada en sabotaje doméstico, salvada por su compañero K9. La imagen que usaron fue una que no había aprobado. Una foto espontánea tomada hace años de ella arrodillada junto a Titán durante una demostración en una escuela. La lengua de Titán colgaba, la cola moviéndose, y Riley tenía una sonrisa en el rostro que se sentía a millas de la mujer en la que se había convertido desde entonces. La comisaría quería que diera una conferencia de prensa. Se negó. No soy la historia, les dijo. Pero Titán sí lo era. Hizo limpiar y enmarcar su chaleco de trabajo. Ahora colgaba en la entrada de su casa, justo encima del gancho de la correa. El chaleco aún olía ligeramente a pino y cuero. Riley a veces se detenía solo para pasar la mano por encima, como si tocarlo la anclara a todo lo que habían pasado. Y aunque Titán técnicamente aún estaba certificado para el servicio activo, Riley tomó una decisión. «Ha hecho suficiente», le dijo a su capitán. La placa de Titán fue retirada oficialmente la semana siguiente. Sus colegas organizaron una pequeña fiesta en la sala de descanso. Había cupcakes, un pastel en forma de hueso de perro y una placa sorpresa que decía, a Titán, lealtad sin cuestionar, valentía sin dudar. Cuando trajo a Titán, todos se pusieron de pie y aplaudieron. El viejo muchacho movió la cola como profesional, posó para fotos y de alguna manera aún logró olfatear la caja de donas bajo la mesa. Pero la verdadera celebración llegó a la mañana siguiente cuando Riley despertó con el canto de los pájaros y el cálido estiramiento de la luz del sol de finales de verano en el suelo de su sala. Titán ya estaba allí, acostado boca arriba, roncando suavemente con las patas temblando en algún sueño. Riley se sentó en el sofá, con la mano en su vientre, sintiendo las patadas constantes dentro. El bebé era fuerte, estaba vivo, a salvo. Por él. Había pesadillas. Claro. Flashbacks de la fuga de gas, del encendedor, de la noche en que Delo saltó del ático. Pero las superó. La terapia ayudó. También escribir un diario. Y Titán. Siempre estaba ahí, anclándola de vuelta cuando su mente comenzaba a divagar demasiado lejos. A veces despertaba en un sudor frío, alcanzando instintivamente su funda, solo para encontrar una nariz fría rozando su muñeca. «¿Estás bien?», dirían sus ojos. «Te tengo».
Unos días después de la jubilación de Titán, Riley recibió una carta por correo. Sin dirección de remitente. La letra era desordenada pero cuidadosa. Era de Delo. Casi la tiró, pero no lo hizo. Dentro había una sola hoja de papel. Sin amenazas, sin disculpas, solo una oración. Me hiciste sentir impotente y quería que tú sintieras lo mismo. Dobló la carta por la mitad y la quemó en el fregadero de la cocina. El poder no era algo que ella persiguiera. Era algo que se ganaba, y tenía a Titán para recordárselo todos los días. Con su fecha de parto acercándose, Riley comenzó a preparar el nido. Pintó la habitación del bebé de un suave verde bosque, colgó citas enmarcadas sobre valentía y bondad, y agregó pequeños adhesivos de animales en las paredes: zorros, osos, búhos. Una tarde, mientras reorganizaba muebles, se encontró mirando el espacio vacío junto a la cuna. Allí iría una cama suave para perros, justo al lado del bebé, porque sabía que cuando trajera a su hijo a casa desde el hospital, Titán estaría allí. La respuesta de la comunidad fue abrumadora. Los niños locales enviaron tarjetas hechas a mano. Los veteranos enviaron monedas de desafío. Un oficial retirado en Montana incluso ofreció patrocinar la comida y el cuidado veterinario de Titán de por vida. Rechazó cortésmente, pero escribió una nota de agradecimiento a mano. El apoyo lo significaba todo. Pero nunca olvidó que algunas personas no entenderían por qué le daba crédito a un perro por salvarla. No lo entendían. Pero aquellos que sí lo hacían, realmente lo hacían. Una tarde a finales de septiembre, Riley se sentó en una mecedora en su porche delantero, con una taza de té de menta en la mano. Titán yacía a su lado, su hocico ahora salpicado con un poco más de gris. Observaron a los niños del vecindario pasar en bicicleta. Las hojas acababan de empezar a volverse doradas en los bordes. Una mujer que corría por allí redujo la velocidad en la acera y sonrió. ¿Es ese el perro héroe? Riley asintió. Claro que sí. Parece tan normal, rió la mujer. Riley sonrió de vuelta. Sí, ese es el truco. Esa noche, mientras se metía en la cama, susurró algo al oído de Titán mientras se acurrucaba junto a sus pies. Ya no tengo miedo. Y no lo tenía. Todavía revisaba las cerraduras, aún mantenía su arma al alcance, aún caminaba por el perímetro a veces antes de acostarse. Pero el miedo ya no se sentaba en su mesa porque ya había vivido lo peor y salió más fuerte. Una semana después, Riley dio a luz a un bebé sano. 7 libras, 4 onzas, con una cabeza llena de cabello oscuro, un grito que llenó toda la sala del hospital. Lo llamó Caleb Ryder James, el segundo nombre en honor al manejador original de Titán, Ryder Morgan, quien murió en el cumplimiento del deber, un silencioso homenaje a donde comenzó su historia. Cuando trajo a Caleb a casa, Titán lo olfateó suavemente, luego se acurrucó cerca de la cuna como si hubiera estado esperando toda su vida para proteger algo tan pequeño. En los meses que siguieron, Riley se adaptó a la maternidad con la misma determinación que aportaba a cada caso. Noches sin dormir, pañales interminables, emociones que no siempre reconocía. Pero a través de todo, Titán se quedó. Vigilaba a Caleb como un centinela. Cuando el bebé lloraba, Titán montaba guardia. Cuando Riley mecía a su hijo en medio de la noche, Titán estaba a sus pies, silencioso y firme. Ya no necesitaba una placa. Ahora tenía un nuevo propósito. Una noche, mientras estaba sentada con Caleb dormido en su pecho, susurró a Titán: «Nos salvaste a los dos. Espero que lo sepas». Titán parpadeó lentamente, su respiración tranquila. Lo sabía. Muchas gracias por seguir esta historia de principio a fin. Desde un gruñido en el porche hasta una persecución por los bosques, desde el miedo y la duda hasta el amor y la sanación. Esta historia nunca fue solo sobre peligro. Fue sobre instinto, lealtad y el tipo de vínculo que no necesita palabras para ser entendido. Antes de que te vayas, nos encantaría saber de ti. ¿Alguna vez has tenido un animal que te protegió cuando menos lo esperabas? ¿Qué harías si tu perro intentara detenerte de entrar a tu propia casa? ¿Escucharías? Déjanos saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal para más historias poderosas y verdaderas de valentía, sanación y los increíbles animales que cambian nuestras vidas. Hasta la próxima, cuídense unos a otros y abracen a sus héroes.